Me llamo Alina Carter y esta es la noche en que terminó mi matrimonio. Aunque todavía llevaba mi anillo de bodas, era nuestro tercer aniversario. Había acortado mi viaje de negocios porque quería sorprender a mi esposo Ryan. Creía que el amor se construía con el esfuerzo, con la elección mutua, incluso cuando la vida se ponía ajetreada. Pensaba que llegar temprano significaba algo. Cuando entré en casa, estaba en silencio, demasiado silencio. Las luces eran tenues y el sonido de mis tacones resonaba en el suelo de mármol. Ese sonido solía hacer que Ryan levantara la vista y sonriera. Esa noche, sentí como una alarma sonando en mi pecho. Junto a la escalera, vi un par de zapatos de tacón alto. No eran míos. Un pañuelo de seda reposaba en el sofá, colocado despreocupadamente como si perteneciera allí. Me dije a mí misma que no debía asumir lo peor. Tal vez había pasado un invitado. Tal vez estaba pensando demasiado. El amor tiene una forma de proteger las mentiras cuando la verdad se siente insoportable. Entonces oí risas arriba. Una risa de mujer. Suave, familiar y completamente fuera de lugar. Me quedé paralizada al pie de las escaleras. Cada paso hacia arriba se sentía más pesado que el anterior. Mi corazón se aceleraba, no de ira, sino de miedo. Hay un momento en que tu mente comprende la verdad. Pero tu corazón sigue rogando por un final diferente. Llegué a la puerta del dormitorio y escuché la voz de Ryan con claridad. Relájate. No volverá hasta mañana. Te preocupas demasiado. Ese fue el momento en que todo se derrumbó. No grité. No lloré. Simplemente me quedé allí parada dándome cuenta de que el hombre con el que me casé no era el hombre que creía conocer. En ese instante, la traición dolió menos que comprender que había estado compartiendo mi vida con un extraño. Y no tenía idea de lo lejos que estaba a punto de llegar esta noche. Empujé la puerta lentamente, como si moverme silenciosamente pudiera cambiar de alguna manera lo que estaba a punto de ver. Ryan se quedó allí paralizado, medio vestido, con el rostro descolorido. A su lado estaba Meline Brooks, mi mejor amiga de la universidad, la mujer que lloró conmigo en mi boda. La mujer que me miró a los ojos y me prometió que siempre me protegería. Estaban de pie en mi habitación. Por un instante, nadie habló. El silencio era denso y pesado, oprimiéndome el pecho hasta que me costaba respirar. Entonces Meline hizo algo que me dolió más que cualquier otra cosa. Sonrió. No una sonrisa de vergüenza, ni de culpa. Era una sonrisa pequeña, segura, casi aliviada. Elena, espera. Ryan empezó a correr hacia mí. Esto no es lo que parece. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque mi cuerpo no podía procesar la sorpresa de otra manera. Miré primero su rostro, luego el de ella, y luego el de él, dándome cuenta de lo bien que se había construido esta traición. Las noches largas, las llamadas perdidas, la repentina distancia que achaqué al trabajo. Meline se cruzó de brazos como si fuera la dueña de la habitación. Deberías calmarte, dijo. Esto es privado. Privado en mi casa, en mi cama. Algo dentro de mí se quebró. No eran celos, ni rabia, sino humillación. Levant la mano while la abafiti. El sonido resonó con fuerza por la habitación. Por un instante, el mundo se detuvo. La expresión de Ryan cambió al instante. El hombre que una vez me tomó de la mano cuando tenía pesadillas ahora me miraba con pura ira. ¿Qué te pasa?, gritó. ¿Has perdido la cabeza? Antes de que pudiera hablar, su puño se estrelló contra mi estómago. El dolor me dejó sin aire. Me incliné hacia adelante, jadeando, con la vista borrosa. La avergonzaste. Ryan gritó. ¿Tienes idea de quién es? Su familia tiene poder de influencia. ¿Y crees que puedes entrar aquí y hacerte la loca? Lo miré desde el suelo, respirando con dificultad. Fue entonces cuando comprendí algo aterrador. Esto no era un error. Era una elección. No me veía como su esposa. Me veía como un problema, una carga, alguien desechable. En ese momento, me di cuenta de que la traición no se trata solo de engañar. Se trata de revelar exactamente en quién se convierte alguien cuando cree que ya no importas. Ryan no se detuvo tras el primer golpe. Me agarró del brazo y me arrastró hacia la escalera como si no pesara nada. Mis pies rozaban el suelo mientras intentaba estabilizarme, pero el dolor de estómago me daba vueltas. Le repetía la misma pregunta una y otra vez, con la voz quebrada cada vez. ¿Por qué me haces esto? No respondió. Solo me apretó con más fuerza. Deberías haberte quedado callado, dijo. Deberías haber sabido dónde estaba. Esas palabras me dolieron más que sus manos. Estuve a su lado cuando su negocio no era más que una idea y un escritorio prestado. Le ayudé a preparar presentaciones, le puse en contacto con gente de confianza y creí en él cuando nadie más lo hacía. Y ahora me hablaba como si fuera una molestia. En lo alto de la escalera, me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio.
El tiempo pareció ralentizarse mientras mi cuerpo se inclinaba hacia adelante. Mi pierna golpeó el borde de la barandilla en un ángulo antinatural. Hubo un crujido agudo tan fuerte que resonó por toda la casa, seguido de un dolor tan intenso que me dejó sin aliento. Grité. Me desplomé al pie de las escaleras. Mi pierna derecha se torció de una manera que nunca debería doblarse. Un sudor frío me empapó la ropa mientras las náuseas me invadían. No podía moverme. Apenas podía pensar. Ryan bajó lentamente, mirándome con fastidio en lugar de preocupación. Levántate, dijo. Deja de fingir. Cuando no me moví, me dio una patada en la pierna herida. Grité de nuevo, con la voz ronca y desesperada. Fue entonces cuando Melanie habló detrás de él. Su voz temblaba, pero no con empatía. Ryan, creo que está realmente herida. Suspiró como si yo fuera una molestia que le arruinara la noche. ¡Qué desastre! Me agarró de los brazos y me arrastró por el suelo, ignorando mis gritos, ignorando la sangre en el mármol. Me jaló hacia la puerta del sótano y me arrojó dentro como basura indeseada. Cuando la puerta se cerró de golpe, la oscuridad me envolvió por completo. No le des comida ni agua, le dijo a alguien arriba, que piense en lo que ha hecho. Me quedé allí tumbado en el frío suelo de cemento, con la pierna palpitante y el cuerpo temblando incontrolablemente. En ese momento, comprendí algo con absoluta claridad. Ya no se trataba de traición. Se trataba de sobrevivir. No sé cuánto tiempo pasó en ese sótano. Minutos y horas se confundían en la oscuridad. El frío cemento me oprimía la piel, y cada pequeño movimiento me enviaba una punzada de dolor a través de la pierna rota. Me concentré en respirar porque si me detenía, el pánico se apoderaría de mí. En algún momento, la casa encima de mí quedó en silencio. Ese silencio era peor que los gritos. Metí la mano en el bolsillo con dedos temblorosos y palpé mi teléfono. De alguna manera, había sobrevivido a la caída. La pantalla estaba rota, pero seguía funcionando. Me temblaban las manos al desbloquearla, revisando contactos que no había tocado en años. En la parte inferior solo había un nombre, papá. No había hablado con él en más de 20 años. Me había pasado la vida evitando su mundo, convenciéndome de que la independencia significaba no pedir ayuda nunca. Pero allí tumbada, incapaz de mantenerme en pie, incapaz de escapar, el orgullo ya no importaba. Pulsé el botón de llamada. La línea sonó 2 veces antes de que una voz grave respondiera, Elena. El sonido de mi nombre casi me destroza. Mi voz salió débil e irreconocible. Soy yo. Estoy herida. Hubo silencio al otro lado, seguido del sonido de un movimiento, una silla raspando con fuerza contra el suelo. ¿Dónde estás? Su voz era tranquila, pero podía oír la tensión subyacente. ¿Qué pasó? Mi marido me rompió la pierna y me encerró en el sótano. Odiaba lo débil que sonaba mi voz. Odiaba necesitarlo, pero odiaba aún más que tal vez no sobreviviera la noche sin ayuda. Envíame tu ubicación, dijo. Maintenant despierta. Ya voy. Terminó la llamada. Miré hacia la oscuridad y dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Por primera vez esa noche, no estaba sola. Y en algún lugar lejano, un hombre del que había huido toda mi vida ya venía a desatar el infierno sobre quienes me trajeron aquí. Estaba perdiendo la conciencia cuando oí pasos sobre mí. Al principio, pensé que era mi imaginación. Luego oí gritos, no gritos de ira, sino de mando, controlados, de esos que la gente obedece sin rechistar. La puerta del sótano se abrió de golpe y entró una luz tan intensa que me hizo cerrar los ojos con fuerza. Un hombre con traje oscuro corrió hacia mí y se arrodilló a mi lado. Señorita Carter, dijo con suavidad, me llamo Víctor Hall. Me envía su padre. Apenas percibí esas palabras cuando unos fuertes brazos me levantaron con cuidado del suelo. Jadeé al sentir un dolor intenso en la pierna, pero Víctor se movió con precisión, firmeza y calma. Al llegar a lo alto de las escaleras, vi a Ryan de rodillas en la sala, pálido y con las manos temblorosas, mientras varios hombres lo seguían. Madeline sollozaba en un rincón, con el maquillaje corrido, sin rastro de confianza. No sentí satisfacción, solo distancia. Afuera, un coche negro me esperaba. La puerta se abrió y lo vi, mi padre. Dominique Romano parecía mayor de lo que recordaba. Su cabello era gris ahora, su rostro surcado por el tiempo, pero sus ojos eran los mismos ojos agudos e ilegibles de mi infancia. Cuando vio mi pierna, su expresión se tensó de una manera que nunca antes había visto. Elena, dijo en voz baja. Me tomó, pero se detuvo como si temiera hacerme más daño. Víctor me colocó suavemente en el auto, y mi padre se sentó a mi lado, su presencia pesada y protectora. Pasé mi vida fingiendo que no lo necesitaba. Pero cuando el auto se alejó de esa casa, me di cuenta de la verdad. No había escapado de su mundo. Solo había retrasado el momento en que me salvaría la vida. La cirugía fue exitosa,
pero la recuperación fue lenta. Desperté en una habitación de hospital privado con vista a la ciudad, con la pierna envuelta en yesos pesados, el dolor palpitando con cada latido. Las máquinas pitaban suavemente a mi alrededor. La habitación olía a desinfectante y flores caras que no reconocí. Mi padre se sentó junto a la ventana leyendo informes como si fuera solo otra reunión de negocios. Cuando se dio cuenta de que estaba despierto, dejó todo a un lado y vino a mi cama. «Estás a salvo ahora», dijo. «Nadie volverá a tocarte». Lo miré por un largo momento antes de responder. «No quiero que les hagan daño». «Todavía no». Estudió mi rostro con atención, luego asintió una vez. Comprendió antes de que terminara de hablar. La venganza impulsada por la rabia arde rápido y no deja nada atrás. Ya no estaba enojado. Lo tenía claro. Look onto mi plan. Volvería a la casa. Fingiría perdonar a Ryan. Le haría creer que estaba a salvo. La gente como él siempre comete errores cuando cree haber ganado. Mi padre frunció el ceño. Esa casa es peligrosa. Lo sé, dije con calma. Pero necesito la verdad. Necesito pruebas. Y necesito que se destruya a sí mismo. Fue entonces cuando me presentó a Víctor Hall como es debido. Sería mi sombra, mi protección. Siempre cerca, nunca visible. Me dieron de alta días después. Cuando Ryan entró en la habitación del hospital con flores y manos temblorosas, sonreí suavemente y le dije que también era culpa mía. Dije que quería seguir adelante. Dije que quería paz. Él me creyó. Mientras me tomaba de la mano, suplicando perdón, no vio la pequeña cámara escondida cerca del techo. Y mientras le sonreía, me hice una promesa. Nunca volvería a alzar la voz. Dejaría que la verdad me hiciera daño. Regresar a esa casa fue como entrar en la vida de otra persona. Ryan me recibió con una ternura forzada, con las manos temblorosas mientras me ayudaba a entrar. Habló demasiado, se disculpó con demasiada frecuencia y me observó atentamente, buscando cualquier señal de que aún pudiera estar enfadada. No le di ninguna. Sonreí. Escuché. Dije que lo entendía. La gente como Ryan confunde el silencio con perdón. Confunde la calma con debilidad. Mientras él salía corriendo a trabajar cada mañana, yo me quedaba en casa y reconstruía la verdad en silencio. Conocía sus contraseñas. Conocía sus hábitos. Sabía qué mentiras decía primero cuando se sentía acorralado. En cuestión de días, tenía registros bancarios, recibos de hotel y mensajes que él nunca pensó que vería. Entonces llegó la gala del aniversario de la empresa. La sala estaba llena de inversores, funcionarios municipales y gente que se creía intocable. Ryan estaba a mi lado, orgulloso, sonriendo a las cámaras, convencido de que lo peor ya había pasado. Cuando anunciaron mi nombre, me puse de pie y caminé lentamente hacia el escenario, apoyándome en mi bastón. La sala quedó en silencio. Les agradecí a todos por venir. Agradecí a mi esposo por su paciencia y apoyo. Luego dije que había preparado algo especial. La pantalla detrás de mí se iluminó. El primer video mostraba a Ryan con otra mujer en nuestra casa. La fecha era de la noche en que estuve en una cama de hospital con una pierna rota. La multitud se quedó boquiabierta. Antes de que nadie pudiera recuperarse, la pantalla cambió. Transferencias bancarias, cuentas en el extranjero, deudas de juego disfrazadas de honorarios de consultoría. Todos los números limpios, todas las fechas precisas. Ryan se quedó paralizado. Nunca levant la voz. Nunca lo insulté. Simplemente le expliqué lo que todos veían. Para cuando bajé del escenario, Ryan ya no era un ejecutivo respetado. Era un lastre, y la sala lo comprendió sin que yo tuviera que decir una sola palabra cruel. Ese fue el momento en que comprendí algo poderoso. No hace falta gritar para que te escuchen. A veces, la verdad más silenciosa es el arma más devastadora. Las consecuencias de esa noche fueron inmediatas. Ryan dejó de dormir. Su teléfono no se separó de su mano. Cada conversación terminaba en susurros y puertas cerradas. El hombre que una vez anduvo por la vida con confianza ahora saltaba ante cualquier sonido. Pero la verdad apenas comenzaba a aflorar. Unos días después, mi padre me pidió que lo visitara. No en el hospital ni en su oficina. En su estudio privado, un lugar al que rara vez permitía la entrada. Me entregó una carpeta delgada. Dentro había fotografías antiguas, documentos legales y un informe policial que nunca se había presentado. Se trata de tu madre, dijo en voz baja. Sentí una opresión en el pecho. Hace 20 años, dos familias poderosas participaron en un proyecto de construcción que ignoró las normas de seguridad y silenció las protestas. Alguien murió y tu madre descubrió pruebas de ello. La foto mostraba a hombres que reconocí, el padre de Ryan, un socio vinculado a su empresa. Eran más jóvenes, sonrientes, de pie frente a una obra que luego quedaría sepultada bajo papeleo y mentiras. Tu madre iba a desenmascararlos.
Mi padre continuó, ella rechazó su dinero. Se negó a guardar silencio. Me quedé mirando las imágenes con las manos temblorosas. Decían que su muerte fue un accidente, pero no lo fue. En ese momento, mi ira se transformó en algo más frío y pesado. Ya no se trataba de un marido infiel ni de una pierna rota. Se trataba de un sistema que se protegía destruyendo a cualquiera que lo amenazara. Finalmente entendí por qué mi padre había esperado, por qué me dejó elegir mi propio camino. Ryan no era el principio de esta historia. Era solo el siguiente capítulo. Y ahora sabía exactamente cómo tenía que terminar. No me apresuré tras esa revelación. El dolor vuelve a la gente imprudente. Opté por la precisión. Con la ayuda de Lucas Bennett, comencé a comprender la estructura de la empresa de Ryan desde dentro. En el papel, parecía exitosa. En la realidad, era una pérdida de sangre. Contratos inflados, préstamos ocultos, activos ofrecidos discretamente como garantía sin la aprobación de la Junta. Ryan pensó que no entendía los números. Se equivocaba. Mientras él se esforzaba por controlar los rumores, yo hablé con calma con los accionistas, que ya estaban nerviosos. Hice preguntas sencillas. Preguntas. ¿A dónde fue a parar este dinero? ¿Por qué se ocultó esta deuda? ¿Por qué se alteraron los informes de seguridad? Nunca acusé. Solo pregunté. En cuestión de semanas, se convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Ryan entró en la sala creyendo que aún podía controlar la situación. No esperaba verme sentado a la mesa. Como accionista, tenía derecho a estar allí. La reunión se desenvolvió rápidamente. Los auditores presentaron hallazgos que Ryan no pudo explicar. Los directores intercambiaron miradas que ya no pudieron ocultar. Cuando llegó la votación, no fue emotiva. Fue práctica. Ryan fue destituido de su cargo a la espera de una investigación. Me miró como un fantasma. Lo planeaste, susurró mientras el personal de seguridad lo escoltaba hacia la salida. Lo miré a los ojos con calma. Estaba perdiendo la conciencia cuando oí pasos sobre mí. Al principio, pensé que era mi imaginación. Luego oí gritos, no gritos de ira, sino de mando, controlados, de esos que la gente obedece sin rechistar. La puerta del sótano se abrió de golpe y entró una luz tan intensa que me hizo cerrar los ojos con fuerza. Un hombre con traje oscuro corrió hacia mí y se arrodilló a mi lado. Señorita Carter, dijo con suavidad, me llamo Víctor Hall. Me envía su padre. Apenas percibí esas palabras cuando unos fuertes brazos me levantaron con cuidado del suelo. Jadeé al sentir un dolor intenso en la pierna, pero Víctor se movió con precisión, firmeza y calma. Al llegar a lo alto de las escaleras, vi a Ryan de rodillas en la sala, pálido y con las manos temblorosas, mientras varios hombres lo seguían. Madeline sollozaba en un rincón, con el maquillaje corrido, sin rastro de confianza. No sentí satisfacción, solo distancia. Afuera, un coche negro me esperaba. La puerta se abrió y lo vi, mi padre. Dominique Romano parecía mayor de lo que recordaba. Su cabello era gris ahora, su rostro surcado por el tiempo, pero sus ojos eran los mismos ojos agudos e ilegibles de mi infancia. Cuando vio mi pierna, su expresión se tensó de una manera que nunca antes había visto. Elena, dijo en voz baja. Me tomó, pero se detuvo como si temiera hacerme más daño. Víctor me colocó suavemente en el auto, y mi padre se sentó a mi lado, su presencia pesada y protectora. Pasé mi vida fingiendo que no lo necesitaba. Pero cuando el auto se alejó de esa casa, me di cuenta de la verdad. No había escapado de su mundo. Solo había retrasado el momento en que me salvaría la vida. La cirugía fue exitosa, pero la recuperación fue lenta. Desperté en una habitación de hospital privado con vista a la ciudad, con la pierna envuelta en yesos pesados, el dolor palpitando con cada latido. Las máquinas pitaban suavemente a mi alrededor. La habitación olía a desinfectante y flores caras que no reconocí. Mi padre se sentó junto a la ventana leyendo informes como si fuera solo otra reunión de negocios. Cuando se dio cuenta de que estaba despierto, dejó todo a un lado y vino a mi cama. Estás a salvo ahora, dijo. Nadie volverá a tocarte. Lo miré por un largo momento antes de responder. No quiero que les hagan daño. Todavía no. Estudió mi rostro con atención, luego asintió una vez. Comprendió antes de que terminara de hablar. La venganza impulsada por la rabia arde rápido y no deja nada atrás. Ya no estaba enojado. Lo tenía claro. Look onto my plan. Volvería a la casa. Fingiría perdonar a Ryan. Le haría creer que estaba a salvo. La gente como él siempre comete errores cuando cree haber ganado. Mi padre frunció el ceño. Esa casa es peligrosa. Lo sé, dije con calma. Pero necesito la verdad. Necesito pruebas. Y necesito que se destruya a sí mismo. Fue entonces cuando me presentó a Víctor Hall como es debido. Sería mi sombra, mi protección. Siempre cerca, nunca visible.
Me dieron de alta días después. Cuando Ryan entró en la habitación del hospital con flores y manos temblorosas, sonreí suavemente y le dije que también era culpa mía. Dije que quería seguir adelante. Dije que quería paz. Él me creyó. Mientras me tomaba de la mano, suplicando perdón, no vio la pequeña cámara escondida cerca del techo. Y mientras le sonreía, me hice una promesa. Nunca volvería a alzar la voz. Dejaría que la verdad me hiciera daño. Regresar a esa casa fue como entrar en la vida de otra persona. Ryan me recibió con una ternura forzada, con las manos temblorosas mientras me ayudaba a entrar. Habló demasiado, se disculpó con demasiada frecuencia y me observó atentamente, buscando cualquier señal de que aún pudiera estar enfadada. No le di ninguna. Sonreí. Escuché. Dije que lo entendía. La gente como Ryan confunde el silencio con perdón. Confunde la calma con debilidad. Mientras él salía corriendo a trabajar cada mañana, yo me quedaba en casa y reconstruía la verdad en silencio. Conocía sus contraseñas. Conocía sus hábitos. Sabía qué mentiras decía primero cuando se sentía acorralado. En cuestión de días, tenía registros bancarios, recibos de hotel y mensajes que él nunca pensó que vería. Entonces llegó la gala del aniversario de la empresa. La sala estaba llena de inversores, funcionarios municipales y gente que se creía intocable. Ryan estaba a mi lado, orgulloso, sonriendo a las cámaras, convencido de que lo peor ya había pasado. Cuando anunciaron mi nombre, me puse de pie y caminé lentamente hacia el escenario, apoyándome en mi bastón. La sala quedó en silencio. Les agradecí a todos por venir. Agradecí a mi esposo por su paciencia y apoyo. Luego dije que había preparado algo especial. La pantalla detrás de mí se iluminó. El primer video mostraba a Ryan con otra mujer en nuestra casa. La fecha era de la noche en que estuve en una cama de hospital con una pierna rota. La multitud se quedó boquiabierta. Antes de que nadie pudiera recuperarse, la pantalla cambió. Transferencias bancarias, cuentas en el extranjero, deudas de juego disfrazadas de honorarios de consultoría. Todos los números limpios, todas las fechas precisas. Ryan se quedó paralizado. Nunca levant la voz. Nunca lo insulté. Simplemente le expliqué lo que todos veían. Para cuando bajé del escenario, Ryan ya no era un ejecutivo respetado. Era un lastre, y la sala lo comprendió sin que yo tuviera que decir una sola palabra cruel. Ese fue el momento en que comprendí algo poderoso. No hace falta gritar para que te escuchen. A veces, la verdad más silenciosa es el arma más devastadora. Las consecuencias de esa noche fueron inmediatas. Ryan dejó de dormir. Su teléfono no se separó de su mano. Cada conversación terminaba en susurros y puertas cerradas. El hombre que una vez anduvo por la vida con confianza ahora saltaba ante cualquier sonido. Pero la verdad apenas comenzaba a aflorar. Unos días después, mi padre me pidió que lo visitara. No en el hospital ni en su oficina. En su estudio privado, un lugar al que rara vez permitía la entrada. Me entregó una carpeta delgada. Dentro había fotografías antiguas, documentos legales y un informe policial que nunca se había presentado. Se trata de tu madre, dijo en voz baja. Sentí una opresión en el pecho. Hace 20 años, dos familias poderosas participaron en un proyecto de construcción que ignoró las normas de seguridad y silenció las protestas. Alguien murió y tu madre descubrió pruebas de ello. La foto mostraba a hombres que reconocí, el padre de Ryan, un socio vinculado a su empresa. Eran más jóvenes, sonrientes, de pie frente a una obra que luego quedaría sepultada bajo papeleo y mentiras. Tu madre iba a desenmascararlos. Mi padre continuó, ella rechazó su dinero. Se negó a guardar silencio. Me quedé mirando las imágenes con las manos temblorosas. Decían que su muerte fue un accidente, pero no lo fue. En ese momento, mi ira se transformó en algo más frío y pesado. Ya no se trataba de un marido infiel ni de una pierna rota. Se trataba de un sistema que se protegía destruyendo a cualquiera que lo amenazara. Finalmente entendí por qué mi padre había esperado, por qué me dejó elegir mi propio camino. Ryan no era el principio de esta historia. Era solo el siguiente capítulo. Y ahora sabía exactamente cómo tenía que terminar. No me apresuré tras esa revelación. El dolor vuelve a la gente imprudente. Opté por la precisión. Con la ayuda de Lucas Bennett, comencé a comprender la estructura de la empresa de Ryan desde dentro. En el papel, parecía exitosa. En la realidad, era una pérdida de sangre. Contratos inflados, préstamos ocultos, activos ofrecidos discretamente como garantía sin la aprobación de la Junta. Ryan pensó que no entendía los números. Se equivocaba. Mientras él se esforzaba por controlar los rumores, yo hablé con calma con los accionistas, que ya estaban nerviosos. Hice preguntas sencillas. Preguntas. ¿A dónde fue a parar este dinero? ¿Por qué se ocultó esta deuda?
¿Por qué se alteraron los informes de seguridad? Nunca acusé. Solo pregunté. En cuestión de semanas, se convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Ryan entró en la sala creyendo que aún podía controlar la situación. No esperaba verme sentado a la mesa. Como accionista, tenía derecho a estar allí. La reunión se desenvolvió rápidamente. Los auditores presentaron hallazgos que Ryan no pudo explicar. Los directores intercambiaron miradas que ya no pudieron ocultar. Cuando llegó la votación, no fue emotiva. Fue práctica. Ryan fue destituido de su cargo a la espera de una investigación. Me miró como un fantasma. Lo planeaste, susurró mientras el personal de seguridad lo escoltaba hacia la salida. Lo miré a los ojos con calma.